La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, 1 de Pedro 1, 23 y 25, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bueno, pues esta pieza del rompecabezas se está grabando en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, aquí en Sucat David, en Solferino, nada menos que en Bet Yeshua. Ahora sí, este lugar es exacto para esta festividad. Bet Yeshua significa casa de salvación, casa de auxilio, casa de refugio. Fue perfecto el nombre porque ya cuando las tiendas de campaña están siendo destruidas, todo el mundo corre para acá. Todo el mundo corre para acá y en eso consiste. Hagan de cuenta que, y en este año 2020, hagan de cuenta que esto que estamos viviendo aquí está ilustrando, en resumen, todo lo que ha pasado en el 2020. Allá afuera todo está en incertidumbre, en caos, tormentas, tempestades, mientras nosotros estamos aquí refugiados en Bet Yeshua. Aquí no pasa nada, aquí estamos sobre la roca, aquí no pasa absolutamente nada. Y esto es una ilustración de lo que es Sukkot. Esto es Sukkot. Sukkot es recuerda, todo es temporal, todo es pasajero, todo va a llevárselo el viento. Lo único que va a permanecer son los que hacen la voluntad de Dios. Así que, bueno, pues muy apropiado el escenario, la época. Y hoy vamos a estudiar la pieza número 48 de este rompecabezas, que corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y el texto introductorio a esta pieza es Gálatas 3:29, que ya todos se la deben de saber de memoria, por lo menos los unimerianos sí ya se la saben de memoria. A ver, los unimerianos que se la saben de memoria, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Autor de esta carta, el apóstol Pablo, o el Shaliach Shaul, el enviado, el embajador de Israel a las naciones, a los gentiles. Fecha, acuérdense la fecha de los textos del Nuevo Testamento, como en forma general, en forma general, si no te acuerdas de la fecha exacta, en forma general, año 70 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque no mencionan, en ninguno de los escritos mencionan la destrucción del templo en Jerusalén, y bueno, pues si no mencionan la destrucción del templo en Jerusalén, quiere decir que no había sucedido, porque pues si ya hubiese sucedido, una de las profecías más importantes de Yeshua es que no quedaría piedra sobre piedra del templo, entonces lo hubieran mencionado, pero no se menciona, entonces eso quiere decir que se escribieron antes. Para más exactitud, según algunos historiadores, según algunos comentaristas, esta carta se escribió antes del concilio de Jerusalén del año 50. En el año 50 después de Cristo sucedió el capítulo 15 de Hechos. ¿Se acuerdan ese concilio donde empiezan a deliberar qué hacer con los gentiles, si los circuncidan, si no los circuncidan, y se establecen esos 4 lineamientos o esos 4 mandamientos para los gentiles? Y eso sucedió en el año 50. Entonces se asume que si en el año 50 fue
ese acontecimiento de Hechos 15, entonces esta carta se escribió antes del Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no se menciona en la carta. Entonces, el hecho de que no se mencione en la carta, pues es porque todavía no había sucedido, porque sería un muy buen argumento en la carta decir, oigan, pues ya se determinó que no hay que circuncidarse, porque uno de los temas de la carta de Gálatas tiene que ver con la circuncisión. Entonces, pues obviamente Pablo hubiera dicho, no, ya no estén peleando por esto, ya decidimos, ya se hizo esta reunión y ya decidimos que no se tienen que circuncidar y las leyes ahí de Hechos capítulo 15. Pero no se menciona, entonces eso indica que lo más probable se escribió antes del año 50, aunque algunos otros dicen que quizás fue entre el año 53 y 57. Hay diferencia de opinión. Se dice también que pudo haber sido la primera carta del apóstol Pablo. Y las secciones en las que vamos a dividir la carta para recordar mejor, vamos a dividirla en 3 secciones. Los capítulos nos ayudan en materia de referencia, en materia de separar los temas un poquito, y lo vamos a recordar de esta manera. 6 capítulos que vamos a dividir en 3 secciones. Capítulo 1 y 2, primera sección, y vamos a titular esa primera sección, Pablo, apóstol de Yeshua a los gentiles. Pablo, apóstol de Yeshua a los gentiles. Capítulo 3 y 4, la ley oral contra la ley escrita. Así vamos a titular esta sección, la ley oral contra la ley escrita. Pablo no está escribiendo aquí en contra de la ley de Moisés, porque si lo hiciera así, entonces sería un apóstata, sería un falso profeta, porque Moisés dijo que todo aquel que contradijera el mensaje que había recibido de Dios, pues era un falso profeta, había que apedrearlo. Entonces vamos a ver que hay un gran malentendido, y en realidad no es que Pablo esté enseñando en contra de la ley escrita de Moisés, sino en contra de las tradiciones rabínicas. Y capítulos 5 y 6, verdadera libertad en Cristo. Verdadera libertad en Cristo. Se habla tanto de la libertad en Cristo. En el ámbito evangélico se habla tanto de que somos libres en Cristo. Vamos a ver en qué consiste ser libres en Cristo. La carta a los Gálatas nos va a traer un cambio de paradigma que causará la salida definitiva de Babilonia hacia Roma. Y por fin Abel ya pudo ver a la mujer joven, ¿verdad? Por fin. Ya no la puedo ver. Bueno, los que vieron el video ya saben a qué me estoy refiriendo. Vean el video, chequen por qué digo esto. Ahí en el video de la serie de Gálatas que hice con Abel y Vivian les puse un paradigma y su esposa veía una cosa, Abel veía otra cosa, ya estaban a punto de bronquearse ahí en pleno video. Tuvimos que editar la parte que se bronquearon, pero estaban ahí pues no viendo ambas cosas hasta que ya después que terminó el video, ya su esposa lo hizo entrar en razón y ya ambos vieron que en el paradigma se ven ambas cosas, ¿no? Y bueno, pues si podemos ver en Gálatas el contexto hebreo, la terminología que utiliza el apóstol Pablo en esta carta, que sus escritos son difíciles de entender. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 16, dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, es necesario analizar con mucho cuidado los términos que utiliza el apóstol Pablo para saber a qué se está refiriendo. Así que una vez que exista, una vez que suceda este cambio de paradigma, entonces saldremos de Babilonia, saldremos de esta confusión, saldremos de este teléfono descompuesto que ¿qué ha causado? Pues causó primero Iglesia Católica Romana, después causó el cisma religioso de la Iglesia Católica y la Iglesia de Oriente, la Iglesia de Occidente, después más adelante tuvo también otros grupos cristianos, la Iglesia griega ortodoxa, la iglesia rusa. Si ves un documental de la historia de la iglesia, es sumamente interesante ver cómo una vez que la iglesia se desconecta de sus orígenes en la fe hebrea, una vez que se desconecta, empieza a andar, ahora sí que como papalote, por todo viento de doctrina. Una vez que ya se desconecta, pues ya tienes ahí, por un lado, la Iglesia Católica, la Iglesia de Oriente, la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia de los rusos. Después en el sur tienes a la Iglesia de los coptos de Egipto. Después tienes la Iglesia de Etiopía. Una cantidad de iglesias antiguas.
Y ya después, si nos venimos a la Reforma, siglo XV, siglo XVI, de ahí en adelante, viene ya otra desmembración, otra vez se vuelve a desconectar otros grupos de la misma iglesia católica, y entonces surge la iglesia protestante, y de la iglesia protestante, ¿cuántas denominaciones hay en el protestantismo? Más de 42,000 diferentes grupos cristianos, y sin contar testigos de Jehová, mormones, en fin, y bueno, pues ahora ya te quedas, bueno, o sea, ¿cuál de todas? Y bueno, ¿cuál de todas? Pues todo es una confusión. Todo es una torre de Babel, cada quien cada quien predicando cosas en base a su énfasis, el énfasis del pastor, en fin, es una verdadera torre de Babel. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 18:4? Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Y de dónde dice aquí el apóstol Juan que hay que salir? ¿De dónde está escrito en el Apocalipsis? ¿De dónde hay que salir? De Babilonia. Este es el juicio de Babilonia. Y obviamente en la época del apóstol Juan ya no existía Babilonia como imperio. O sea, ya el imperio babilonio ya había sido sucedido por los persas, luego los griegos y luego los romanos. Y cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, obviamente que él pone Babilonia porque es preso político de Roma, y si él pone Roma, pues lo matan. Entonces tiene que poner ahí pistas diciendo sal de Babilonia, pero en realidad se está refiriendo obviamente al imperio romano, que trae una confusión, trae una mezcolanza, y pues aquí le está hablando proféticamente al pueblo de Dios de esa época y de todas las épocas. Está diciendo, salid de ella, pueblo mío. No lo está diciendo el apóstol Juan, lo está diciendo esta voz. Dice, esa voz del cielo decía, salid de ella, salid de Babilonia. Babel significa confusión. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Entonces, Babilonia, Roma están transgrediendo todo el tiempo. Sal de ella, pueblo mío. Y no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En eso consistirá el segundo éxodo, en que vienen las plagas a Babilonia, Roma, y saca de ahí el Señor a sus elegidos. Así que vamos a ver el teléfono descompuesto primero. Vamos a ver el paradigma romano protestante, o sea que también ya se trasladó al protestantismo. El paradigma romano protestante básicamente son dos aspectos de este paradigma equivocado, distorsionado. El primero es que la ley de Moisés y el Antiguo Testamento ya están abrogados. Es decir, los cristianos deben separarse del judaísmo y de toda práctica de la ley de Moisés como medio de salvación. De no hacerlo, caerán de la gracia y estarán bajo maldición. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha escuchado? No, te estás judaizando, te estás regresando a la ley, estás cayendo de la gracia. No, ya estás en serios problemas. Ya ni le hablen porque ya perdió la salvación. Bueno, este es un paradigma en cuanto a la ley, en cuanto a la instrucción que Dios le dio a Moisés, y en cuanto a la identidad, que en Cristo ya no importa ser judío o no serlo. Y se dice Cristo con un celo griego. O sea, hay gente que no sé si has notado que tiene un celo, pero hacia lo griego. O sea, que le choca escuchar la palabra Mesías o Yeshua o cualquier cosa que conecte con Israel, como que así como si a una ostión le echas limón y se retuercen. Así, literal, como una ostión que le echas limón. Entonces, bueno, así yo lo he escuchado muchas veces, en Cristo, no importa, y así golpeando el púlpito, en Cristo no importa ser judío o no serlo, que lo que importa es seguir sus enseñanzas y ser parte de su iglesia. Entonces te quedas así como en una nube de incertidumbre. Bueno, ok, ya no hay judío, ya no hay griego, pero ahora ¿qué somos? Entonces ya te quedas así en un vacío de identidad, de que no hay judío, no hay griego, no hay gentil. Entonces, ¿qué somos?
un vacío que se aplica igual a que ya no hay varón ni mujer, porque dice ya no hay judío ni gentil, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer. Entonces, si ya no hay varón ni mujer, entonces ¿ahora qué somos? ¿Una cosa híbrida? ¿Una cosa rara? No, claro que no. Está hablando, tiene que ver con otras cosas lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, si ya no somos judíos ni gentiles, ¿ahora qué somos? Pues bueno, no se pierdan la carta a los Efesios, ahí se va a hablar claramente, y bueno, también aquí, no se preocupen, también aquí ya se va a hablar claramente de nuestra identidad, que es lo que muestra el paradigma hebreo. Ahora sí, si tú interpretas la carta de Gálatas desde una perspectiva hebrea, y todo el Nuevo Testamento, entonces, ¿cuál es el paradigma hebreo? Número 1, con respecto a la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Ley de Moisés y el Antiguo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Yeshua, Jesucristo mismo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Y si se dan cuenta, los dos aspectos de paradigma romano, protestante, los dije nada más así porque tendría yo que agarrar un versículo de aquí, otro versículo de aquí, otro versículo de allá y pegarlos para fundamentar esas dos cosas. Pero cuando hablamos del paradigma hebreo, solo tengo que citar textos de la Escritura clarísimos, contundentes, que dicen que no es así. Mateo 5, 17 y 19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, si el pacto con Moisés ya está abrogado, pues entonces, de entrada, esto de que escribiera su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, pues como que no tiene mucho sentido porque habla de un pacto eterno, permanente. Y por otro lado, el Antiguo Testamento que dice, no, ese Antiguo Testamento ya no aplica, ahora ya estamos en el nuevo pacto. Eso es muy típico, estamos en el nuevo pacto. Entonces es un pacto diferente al antiguo. Y entonces si les preguntas, bueno, ¿y de dónde tú sacas que Dios haría un nuevo pacto? ¿Dónde dice eso? Nada más hazle una pregunta al que dice, no, ya no estamos en el antiguo pacto. Pregúntale, ok, ¿y de dónde tú sacas que Dios haría un nuevo pacto? ¿Dónde está escrito? Porque tiene que estar escrito. O sea, tiene que haberlo dicho en alguna parte que Él haría un nuevo pacto. ¿Dónde dice eso? Entonces, ¿dónde encontramos el concepto del nuevo pacto? ¿Dónde está escrito eso? Obviamente en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está escrito? Jeremías 31. Jeremías 31. Entonces, ya nada más con que, pues no van a tener de otra más que decir, pues, o sea, si alguien sabe, la mayoría no sabe, ¿eh? La mayoría nada más dice y le dice, sí, ¿dónde dice? No, ya sé que ya no saben, porque es lo único que escucharon, pero alguien que sí sabe un poco más, te va a decir, no, pues está en Jeremías 31. Ah, sí, está en Jeremías 31 y ahí ya lo agarraste. No, o sea, es como lo acorralaste, jaque mate. Cuando te dicen está en Jeremías 31, jaque mate. Mueves la pieza, jaque mate. Se acabó. ¿Así? A ver, léeme por favor, ¿con quién sería el nuevo pacto? Y van a tratar de buscar venezolanos, mexicanos, gringos, van a tratar de buscar y no van a encontrar ahí. A menos que hagan una nueva Biblia. Pero ¿qué dice? ¿Con quién va a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel en aquellos días, no como el pacto que hice con sus padres cuando salieron de Egipto, porque no permanecieron fieles a mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este será el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mis leyes en su corazón. Brit Hadashah, un pacto nuevo, un pacto en el cual ya las palabras de Dios no van a estar escritas en tablas de piedra o en pergaminos, como... Ay, ¿dónde quedó? Ya me lo volaron. Pergamino de aquí de la sinagoga. Bueno, lo han de haber guardado por la lluvia. Ok, lo guardaron por la lluvia, ya me había asustado.
Bueno, ya no va a estar en pergaminos, ya no va a estar en tablas de piedra. Ahora, ¿dónde va a estar grabado? ¿Dónde va a estar grabado? En las tablas del corazón. Quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y hasta profético fue que en el cimiento de esta casa de salvación de Yeshua se encontrara ese corazón. Este lugar va a ser un lugar para que Dios transforme, quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Y segundo aspecto del paradigma hebreo, la identidad del creyente. Gálatas 3:29 otra vez. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado, y este es el típico, este es un pasaje importantísimo para enseñarles a aquellos que dicen que siguen siendo gentiles, que ya ellos no son parte de Israel. Bueno, enséñales Romanos 11:24, ve lo que dice Romanos 11:24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y esto se lo está diciendo a los gentiles romanos. A los gentiles romanos, que cualquier creyente que conoce la Escritura dice, sí, la carta del apóstol Pablo a los romanos son gentiles, son extranjeros, no son israelitas, son extranjeros. Ah, sí, son extranjeros, vamos a ver. Dice, porque si tú fuiste cortado, le está hablando a los romanos, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, está hablando de los judíos que no creyeron en Yeshua y no creen en Yeshua, pero gentiles sí creyeron en Yeshua, entonces está diciendo que fueron injertados al buen olivo, el buen olivo tratándose de Israel, fuiste injertado al buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales, los judíos son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces lee cualquier comentario cristiano y te van a decir, ¿ves? O sea, el olivo natural pues es un símbolo de Israel. Israel es el olivo y bueno, pues el olivo tiene ramas naturales y tiene ramas silvestres que se injertaron. Esto en la agricultura sucede. Tú a un árbol de olivo le puedes injertar otras ramas, pero tienen que ser también de olivo. O sea, no le puedes injertar a un árbol de olivo ramas de manzana o de naranja. Si le vas a injertar otra rama para que el árbol produzca un fruto diferente, tienen que ser, obviamente, ramas también de olivo. Y entonces, dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, un olivo no cultivado, un olivo pues que nadie cuidó, como el hijo pródigo, ahí fuera, volvió en sí fuera. El olivo cultivado es el que está en la tierra, el olivo silvestre es el que está fuera de la propiedad. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y para que quede clarísimo este pasaje, tenemos que entender de dónde Pablo está sacando esto. ¿Cuáles son sus fundamentos escritos para hablar de esto del olivo? Vamos a Jeremías 11, versículo 13 al 17, les leo. Jeremías 11, 13 al 17 dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, le está hablando a Judá de su idolatría, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal, altares de vergüenza, para ofrecerle incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, le dice a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Y aquí el verso 16, ahí está la clave. Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó el Señor tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. ¿Te das cuenta? Jerusalén, Judá, el olivo, el buen olivo, el hermoso olivo, pero dice que le cortaron las ramas y dice, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira
con incensar a Baal. Entonces Dios, el olivo, que representa a todo Israel, le va a cortar las ramas, lo va a juzgar a causa de su infidelidad, de su pecado, y unas ramas van a quedar por allá botadas, pero un día esas ramas secas, milagro, ramas secas, van a volver a ser injertadas y van a producir fruto. Y esas ramas secas son los gentiles, los que vienen. ¿Cuál es la característica de un árbol verde que produce fruto? ¿Qué necesitas para estar verde y producir mucho fruto? ¿Quién se sabe el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la enseñanza, en la instrucción de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, como la paja, como la rama que se la lleva el viento. ¿Entiendes? Eso pasó con Israel. Fue llevado por el viento. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dijo el profeta Isaías, y todas nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. Y todos fuimos como la hoja que se cae del árbol, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que el olivo fue sacudido, el olivo a causa de su pecado fue desmembrado, las ramas cayeron por allá, y el Señor los va a traer de vuelta. Y Primera de Pedro 2, 9 y 10 expresa exactamente lo mismo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. De hecho, este texto todos se lo saben. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes. No me dejen solo, no sean crueles. Tengo aquí unos supercantantes y todos me están viendo. Bueno, yo sé que los impresiono con mi voz, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Vosotros, fíjense, cantábamos esa canción a coro, y ¿por qué no el que le escribió le hubiera puesto la otra estrofa? La otra estrofa dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo eran Lo-Ami. Oseas capítulo 1. Ustedes que eran Lo-Ami, que eran no pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Lo-Ruhamá. Oseas capítulo 1. Los hijos de Gomer, la mujer adúltera. ¿Quién es Gomer? Israel, la casa de Israel, desmembrada, que fuera a las naciones. Se perdió entre las naciones. Pero aquí la llevaré al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Al desierto, donde no hay aguas, ahí, en tierra seca, donde no hay aguas, ahí te voy a, como el hijo pródigo, ya cuando te hayas botado toda la herencia, te voy a llamar de regreso. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Efesios 2, wow, es una de las cartas más importantes para el tema de la identidad. Hoy en la tarde la vamos a estudiar como nunca antes la habías leído. Hoy yo descubrí unas cosas impresionantes en Efesios. Vean lo que dice Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo, en el tiempo que estabas lejos, estabais sin Cristo, sin el Mesías, sin el ungido de Dios, el rey de la casa de David, el profeta que anunció Moisés, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Te das cuenta? Ya no eres judío ni griego, ni judío ni gentil, pero ahora ¿qué eres? Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios solo hizo pactos con Israel. El único pacto que hizo en general con las naciones es el arco iris. No los voy a destruir con agua. No dijo que con otra cosa no. Con agua no. La siguiente es con fuego. Ah, no, ¿entendiste? Con agua, pues bueno,
¿estás ahora usando el arco iris para jactarte de que no te va a pasar nada? Bueno, pues ahora va a ser con fuego. ¿Cómo destruyó Sodoma y Gomorra? Con fuego. ¿Y qué eran los sodomitas? Lo que ahora se está promoviendo tanto con el arco iris. Entonces, no aprendiste con agua, pues ahora tendrá que ser con fuego. Así que, y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre del Mesías. Así que este es el cambio de paradigma fundamental de esta carta y vámonos a los detalles esenciales de las 3 secciones. Primera sección, capítulo 1 y 2, Pablo, apóstol de Yeshua a los gentiles. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No de hombres ni por hombre. Es decir, el llamado del apóstol Pablo no se lo dio a alguna persona, algún líder, algún apóstol. Él fue llamado directamente por Yeshua. Ahí en el camino a Damasco, ahí conocen la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí en ese momento cayó a sus pies el apóstol Pablo y dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Conversión inmediata. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Las 2 preguntas más importantes a hacerle a nuestro Salvador. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y en Hechos capítulo 9, versículo 15, ahí está la clave del llamado del apóstol Pablo. Hechos 9:15, también se lo tienen que aprender, jóvenes de Unimir se lo tienen que aprender. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, salvación. Para llevar mi salvación, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, que más bien sería ambos de los hijos de Israel. Esa letra I se puede traducir también del griego como ambos. Él es un instrumento escogido, el apóstol Pablo, para llevar el nombre de Yeshua a los gentiles y a las naciones que se le profetizaron a Abraham, a Sara, a Jacob, que de ellos vendrían reyes y naciones, para llevar mi nombre en presencia de reyes, naciones, ambos de los hijos de Israel. Y bueno, todo esto se explica obviamente mucho más, con más detalle, en el nivel intermedio del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Ahí está todo el detalle de este tema profético y hago mención de los textos de promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, de que de ellos vendrían reyes y naciones. Y más adelante, en Gálatas 1, 23 y 24, Pablo mismo dice lo siguiente, después de su conversión y después de que el perseguidor se convierte en el que difunde esta fe más que ningún otro, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 2, 3 y 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y aquí ya empieza el tema central de la carta, el tema de el rito de la circuncisión, el tema de cómo observar la ley. Todos estos temas empieza a tratarlos aquí el apóstol Pablo y comienza diciendo que pues estaban entrando algunos hombres obligando a los que venían de un origen gentil a circuncidarse, a guardar toda la ley, que esa palabra ley pues tendríamos que entender el contexto. Y aquí Pablo empieza a defender el punto. Dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por supuesto, no se lo obliga a nadie. Actualmente en el ámbito judío, si tú vas con un rabino a una sinagoga y le dices que quieres convertirte al judaísmo, 3 veces te va a decir que no. 3 veces te va a decir que no, te va a poner cualquier pretexto. No se imaginan yo cuántas citas me cancelaron a la mera hora. No saben cuántas veces yo tuve que llegar así a la oficina del rabino y no, ya se fue y no está y no es cierto. Yo sabía que sí estaba ahí en la oficina y fue todo un rollo. Muchas veces hasta que ya de plano se dio cuenta que no había manera de librarse de mí. Y bueno, pues esto es normal. Te rechazan, te dicen, no, claro que no,
vete de aquí, no, quédate como estás. Por eso cuando Pablo dice, el que fue llamado siendo incircunciso, que dice cómo está, pues claro, lo entiendo porque así es como se manejan ellos, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a cuál es el fundamento para hacer eso, y no te circuncides, no, quédate como estás, no, sé gentil, está bien, no hay problemas, puedes amar a Dios, no importa, pero pues quédate gentil. ¿En base a qué? En base a Noemí y Ruth, ¿se acuerdan? Ruth que quería seguir a la suegra, y la suegra 3 veces le dijo, no vayas conmigo, regresa con tus padres, regrésate a tus dioses. No, 3 veces le dijo no, y 3 veces Ruth le dijo, claro que sí. No me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde tú murieres, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Y que Dios me añada, que Dios me castigue si algo que no es la muerte logra separarnos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la identidad, ese es un nuevo nacimiento. En eso consiste el nuevo nacimiento, dejar atrás a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones están gobernadas desde la Torre de Babel. Las naciones están gobernadas por sus dioses, por sus ídolos. Entonces, ¿por qué el tema de dejar tu tierra, tu parentela? Porque las naciones pues, están bajo el dominio de dioses falsos. ¿Cómo se le dice a esta nación? ¿Cómo se dice a esta nación esta nación de México, ¿qué se dice que es? México siempre fiel. México, una nación guadalupana. México siempre fiel. ¿Fiel a quién o a qué? Pues ya ni te lo platico, qué triste. Entonces, el hecho de decir no, o sea, México siempre fiel y cualquier país siempre fiel, pero al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No a los achichincles, no a nadie más, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado un nombre en el cual podemos ser salvos, sino Yeshua, hombre. Así que, bueno, pues aquí está diciendo el apóstol Pablo que ni siquiera Tito lo obligaron a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y ya desde aquí se empieza a interpretar mal la carta en los comentarios cristianos, se empieza a interpretar mal. Chécate cualquier comentario y vas a ver que ser esclavizado es volver a la ley de Moisés. Porque estábamos esclavizados en la ley de Moisés, ahora en Cristo somos libres de esa ley. Entonces ya desde aquí se empieza a interpretar así, y vamos a ver más adelante a qué se está refiriendo. Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y ese es todo el tema de discrepancia y de falso paradigma, de que la ley de Moisés es una cosa y el Evangelio es otra cosa. Como que hay un contraste. La ley de Moisés y el Evangelio. Pero eso no es doctrina del apóstol Pablo. Esa no es doctrina del apóstol Pablo. Esa es interpretación de lo que el apóstol Pablo escribe, y interpretación principalmente por un líder de la iglesia, pues ni siquiera primitiva, porque es posterior a la iglesia primitiva, y es un personaje que incluso ustedes lo estudian en el curso que elaboró Xavi Gretel. ¿Se acuerdan? ¿La doctrina de quién? Marción del Ponto, el marcionismo. O sea que en realidad los que dicen que la ley es una cosa y el Evangelio es otra, que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otro, que el pueblo de Israel es una cosa y los cristianos son otra cosa, en realidad no son seguidores de Cristo o de Pablo, son seguidores de Marción del Ponto. Entonces diles, tú eres marciano, ¿verdad? Tú sigues a Marción del Ponto. Él es el que interpretó eso. Él es el que dijo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, malo, malvado, y el del Nuevo Testamento es todo amor, es Cristo, es otra cosa, y que ya casi Antiguo Testamento ya le chocaba que hubiera Antiguo Testamento. Entonces, fíjense hasta qué nivel tuvo influencia este hombre. Era un hombre pues, que tenía mucha influencia, poder económico, incluso pues, tuvo mucha influencia. Y pues hay gente que no sabía ni leer, no tenía ni acceso a las escrituras por sí mismos, pues
estaban serios problemas, pero que en el siglo XXI, los que se dicen cristianos sigan siendo marcianos, ya no puede ser. Ya es momento de quitar toda esa levadura, toda esa falsa influencia, todo ese falso paradigma, y hay que volver a lo que dijo realmente el apóstol Pablo. Gálatas 2, 11 al 19 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿y cómo podemos comprobar que el Evangelio y la ley de Moisés es exactamente lo mismo? ¿Cómo podemos comprobar que las instrucciones, la enseñanza que Dios le dio a Moisés es exactamente lo mismo que el Evangelio? ¿Cómo podemos estar completamente seguros? Salmo 68. Salmo 68, ahí aparece la palabra buenas nuevas, la palabra que se traduce al griego como evangelio. Besorá, se mencionan las mebaserot, que son las mujeres que predicaban estas buenas nuevas. Ahí está. Entonces, ¿y de qué habla el Salmo 68? De la entrega de la Torá en el monte Sinaí. De cómo Dios saca de la esclavitud a los israelitas, se los lleva al monte Sinaí y ahí les predica buenas nuevas. Ahí les predica el anuncio de un nuevo gobierno, de un nuevo reino, y ese es el Evangelio. El Evangelio es lo que fue predicado en el monte Sinaí. Es la misma palabra. Y entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Que Pedro, Bernabé están siendo arrastrados por hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que atan cargas pesadas. Todo lo que dice Mateo capítulo 23, hablando de la hipocresía. Poca levadura leuda toda la masa. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la hipocresía? Las enseñanzas de los fariseos. Atan pesadas cargas, todas estas tradiciones rabínicas que no tienen que ver con la ley de Moisés en realidad. Ese es el problema, esa es la hipocresía. Entonces, bueno, pues aquí por quedar bien Pedro, Bernabé, con estos que venían de Judea, muy celosos de sus tradiciones, entonces empiezan a apartar, y una de esas tradiciones o uno de esos cercos de protección es que un judío no come con un gentil. Prohibido. Yo no podía estar comiendo aquí con ustedes. Yo no podía estar, o sea, alágicamente, legalmente yo no podía. O sea, me ven y me quitan la conversión. Y no importa, porque ya el Rey de Reyes ya dijo que soy Israel, entonces ya, si el Rey de Reyes ya dijo que soy Israel, ya no me importa lo que digan los hombres. Pero está prohibido. Alágicamente no puedes comer pan elaborado por manos no judías. Alágicamente no, lo cual es una cosa absurda. Es una cosa absurda porque yo podía comer en un restaurante pan o vino hecho por un judío ateo, pero no podía comer pan y vino por un gentil que adora y que ama al Dios de Israel con todo su corazón. Fíjense, son un montón de contradicciones muy extrañas, pero así es. Entonces, son cercos de protección y también, tampoco lo critico, porque también creo, a estas alturas estoy convencido que aún la tradición oral, aún esos cercos de protección, Dios los permitió, Dios los dio incluso. En un sentido Dios los dio porque Dios controla todo, y lo vamos a ver en Ezequiel 20. Dios controla todo, y Dios hizo eso, ¿para qué? Para mantener la identidad del pueblo judío, porque si no hubiera sido por todas esas tradiciones rabínicas, el pueblo judío se habría asimilado entre las naciones. El pueblo judío se hubiera hecho como igual como todas las naciones. Entonces esos cercos de protección tuvieron un propósito, mantener la identidad de Israel separada. Ya no existiría. ¿Tú conoces ahorita a algún azteca así de hueso colorado que siga todas las... o algún maya así pero de veras? Pues ya los ves vestidos ahí con jeans. O sea, ya los ves como... ya no están así tan como vivían en aquella época, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el caso del pueblo de Israel se agregaron ciertas cosas? Los rabinos a propósito hicieron eso para no mezclarse, para no asimilarse con las naciones. Entonces, ese es el punto que
el apóstol Pablo está detectando en Pedro, en Bernabé, que están siguiendo enseñanzas rabínicas. Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, están siguiendo esas tradiciones. Y entonces les dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, entonces recuerda, evangelio es la palabra escrita que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. No estaban de acuerdo solamente a lo que está escrito, ¿qué está escrito? Está escrito, apártate de los gentiles. Está escrito, no, escóndete de ellos y no, fúchile los gentiles. No, ¿qué dice? ¿Qué dice de Israel? Ustedes serán luz a las naciones. Ustedes serán una nación santa, un reino de sacerdotes, de gente santa, y ustedes van a alumbrar a las naciones. Ustedes serán mi especial tesoro en todas las naciones. No te vas a esconder, no te vas a ir ahí, no quiero saber nada de estos de Solferino. No, hay que estar aquí, Qué bendición, Diana, que estés aquí. Qué bendición, Melissa, que estás aquí. Gael, qué bendición. Esto es lo que tenemos que hacer. Si ellos quisieran ir ahorita a Tecamachalco, allá a Polanco, a Bosques de las Lomas y entrar ahí a la sinagoga con los judíos, pues para empezar está ahí la policía y dice, ¿y usted qué hace aquí? No. Eso, claro que no es así, no debería ser así. Y bueno, les digo, tiene su razón de ser también, pues la inseguridad y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia también tiene su razón de ser, pero aquí el apóstol Pablo está trayendo el misterio, la revelación del Israel restaurado, del Israel que va a ser sal al mundo, del Israel que va a ser luz a las naciones. Y entonces le dice a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, y esto muestra que Pedro era un pescador, era un Galileo, que realmente no estaba en la cuna donde se vivía el judaísmo en toda su expresión, Jerusalén. Entonces Pedro realmente no vivía conforme a todas esas instrucciones rabínicas. Y entonces Pablo, que sí lo hacía, Pablo, que sí era un fariseo de fariseos, Pablo, que sí vivía como judío, le dijo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, judaizar no es guardar la ley de Moisés. Judaizar es adoptar todas las tradiciones rabínicas y vivir en base a esas tradiciones rabínicas. Y entonces dice, si tú ni siquiera vives así, ¿por qué estás obligando a estos gentiles a judaizar? Y dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está clarísimo. Obras de la ley, hipocresía, agregados, obras de la ley, tradiciones rabínicas, y obras de la ley no se pudo saber el significado, siendo muy honestos y muy críticos y muy objetivos, no se pudo conocer el significado de la frase obras de la ley antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Cuándo fue el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto? Año 1947. Año 1947 se descubren los manuscritos del Mar Muerto. Entre los manuscritos del Mar Muerto se encuentra un tratado que se llama Mixé Masé Torah, las obras de la ley, y ahí están descritas estos aspectos a los que se refiere el apóstol Pablo. Así que, ¿cuál es el único problema? Que los comentarios cristianos están desactualizados. Están desactualizados. Y Marción del Ponto pues está totalmente desconectado porque ni entiende siquiera la terminología del apóstol Pablo, pero todos los comentaristas están desconectados y no tienen esa información, y entonces pues al decir obras de la ley, pues seguramente está hablando de la ley de Moisés. Pero es hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y que salen las traducciones porque luego no se tuvo acceso luego a ellos. Pasaron bastantes años, se tuvieron que traducir, y ya que se tradujeron, ya que se hicieron públicos, entonces, wow, mira, aquí está esa frase, obras de la ley, que menciona el apóstol Pablo, que no se menciona en literatura rabínica, no sabíamos exactamente a qué se refiere. Wow, entonces tiene que ver con reglas de la comunidad de los esenios, que seguramente también las adoptaban fariseos y muchos otros grupos, y consistían en mantenerse justo apartados de los gentiles, estar en purificación todo el tiempo, estar totalmente aislados de los gentiles, de los hijos de las tinieblas. Entonces, bueno, ahora sí, el hombre no se va a salvar por irse al desierto. El hombre no se va a salvar por irse a refugiar aquí a Solferino y yo no me junto con nadie. No, el hombre no es justificado por eso.
sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es la fe de Jesucristo? La fidelidad de Jesucristo. Lo que me da acceso a la salvación, lo que me da acceso a la vida eterna, es que Él fue fiel hasta la muerte. Yo no puedo ser fiel. Yo no fui fiel. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? ¿Quién ha sido fiel y obediente a todo lo que dice el Creador? ¿Quién? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Concluimos, pues, que el hombre es justificado gratuitamente por la fe de Cristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, en Yeshua el Mesías, para ser justificados por la fe de Yeshua. ¿Te das cuenta? No es tu fe, no es mi fe, es la fe de Él. Él pone en nosotros la medida de fe. Él es el que nos hace fieles. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Obras de los hombres, esfuerzos humanos, trapos sucios. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Si nosotros queremos justificarnos por el Mesías y somos hallados pecadores, ¿cómo somos hallados pecadores? Pues ya nos salvó, ya le entregamos nuestra vida y otra vez empiezo a transgredir. Otra vez empiezo a transgredir la ley que Él vino a traernos. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Entonces Él vino a hacer que sigamos en lo mismo, que dice en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, y esto está hablando con respecto a Pedro, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo ya decidí acabar con todas estas tradiciones de hombres y obras de hombres que nos alejaron de Él y otra vez las vuelvo a edificar, ahora sí ya soy transgresor. Ahora sí ya no tengo excusa. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley escrita, por lo que está escrito, soy muerto para la ley. ¿Para cuál ley? Para la ley oral, para seguir transgrediendo la ley escrita, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por lo que está escrito. Ya me voy a basar en lo que está escrito aquí. Pablo es el verdadero primer reformador. Lutero no fue el primer reformador. Pablo es el primer reformador. ¿Por qué? Porque así como la Iglesia Católica ya se había llenado de dogmas, de tradiciones de hombres, también el judaísmo de esta época ya se había llenado de dogmas, de tradiciones, y Pablo dice, no, hay que irnos a lo que está escrito. Hay que irnos a lo que dijo realmente Moisés. Capítulo 3 y 4 profundiza en este tema, la ley oral contra la ley escrita, y comienza del versículo 1 al 5 diciendo, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas, los de la dispersión, Galutia. ¿Y cómo sabemos quiénes son los Gálatas? Los Gálatas son los expatriados en la dispersión. ¿Cómo podemos saber que los Gálatas eran israelitas? Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro escribe a los expatriados, a los que se les quitó la patria en la dispersión, que están dispersos en el Ponto, Galacia. Ahí se menciona Galacia. Entonces los Gálatas son israelitas, expatriados en la dispersión. Y les dice, oh Gálatas tontos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Salmo 19, Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Yeshua dijo, tu palabra es la verdad, hablando obviamente de la palabra que Dios le dio a Moisés y a todos los profetas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
recibiste el Espíritu, naciste de nuevo por estar escuchando las obras de la ley, estas enseñanzas rabínicas. Esto fue lo que te resucitó, te cambió la vida, te hizo nacer de nuevo, o porque escuchaste con fe, porque escuchaste. ¿Qué es escuchar con fe? Bueno, escuchar con fe implicaba en las sinagogas, y Pablo iba a las sinagogas, y ¿cuál era el estilo de enseñanza? ¿Qué era lo que se hacía en las sinagogas? Bueno, la gente estaba ahí sentada y el expositor simplemente leía las escrituras. Eso es todo. Leía las escrituras y la gente decía amén, etcétera. Eso era leer lo que estaba escrito. Y entonces, cuando tú oías, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se abría el rollo de la Torah, se traía, se abría, y entonces la gente oía, y al oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, cerca de ti está la palabra. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, ¿cómo viene la salvación? Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cerca está la palabra en tu boca y en el corazón. ¿Qué significa en tu boca y en tu corazón? Se ha interpretado como que, bueno, tienes que confesar que Cristo, tienes que decir, Cristo es mi Señor, ya soy salvo. No, no se está refiriendo a eso. Perdón, pero no se está refiriendo a eso. Lo que significa es que en el momento que alguien está recitando la palabra en una sinagoga, está leyendo y la está diciendo con la boca, entonces los oyentes escuchan lo que está diciendo el lector, y entonces el que escucha y hace, ese es salvo. Entonces, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la creas. Se refiere a eso. El que está exponiendo la escritura está siendo salvo por lo que está creyendo, y el que está escuchando está siendo salvo al confiar en lo que se está leyendo. Y entonces les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Podemos ver gente que se está salvando así. Podemos ver a qué se refiere exactamente esto en el libro de Nehemías, capítulo 8. Ahí está claramente a qué se refiere la salvación en la boca y en el corazón. Ahí está claramente a qué se refiere. ¿Quién recuerda de qué se trata Nehemías capítulo 8? Que justamente, ¿saben de qué se trata Sukkot? Por eso tienen que tener aquí mucha paciencia, y está increíble esta lluvia porque no hay ni a dónde ir. ¿Saben qué se hacía en Sukkot? En la fiesta de los tabernáculos, 8 días reunidos todos, ¿saben qué se hacía? Se leía completita toda la Torah. El rollo de la Torah, 8 días para leerlo completito. Todos los días reunido el pueblo leyendo y leyendo y leyendo de Bereshit, Bara, Elohim, Eta Shamayim, Beta Haaretz, y seguía lee. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo el relato por 8 días estarlo lee, hasta que el día 8 se acababa la fiesta y se terminaba la lectura del rollo de la ley, se celebraba una fiesta de alegría, de bailes, y todo el mundo decía, ahora sí vamos a cumplir lo que está escrito ahí. Y en ese momento eso implicaba ser salvos, salvación. Entonces en Nehemías capítulo 8 dice que incluso todo empieza desde antes, empieza desde Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. Dice ahí que estaban todos reunidos en Jerusalén, habían vuelto de Babilonia, habían salido de Babilonia, y dice que Esdras el sacerdote saca el rollo de la ley y empieza a leer. Y dice que había unos traductores ahí que estaban a su lado derecha, otros a su lado izquierdo, y empiezan a hacerle entender al pueblo la ley. Porque muchos regresaron de Babilonia y ya no conocían la lengua hebrea. Ya hablaban otro idioma, ya no entendían. Entonces tenía que haber traductores que le hacían entender a la gente lo que Esdras leía. Y dice que la gente que empezaba a escuchar la palabra, ¿se acuerdan qué dice que sucedió? La gente escuchaba y dice lloraba en su corazón, y hasta le dice, no lloren, porque era día de fiesta. Entonces está prohibido estar triste en un día de fiesta. Está prohibido. En Shabbat no puedes ayunar, no puedes estar triste. Entonces era día de fiesta y la gente llorando al oír las palabras de la ley. Entonces le decían, no lloren, no se entristezcan,
porque este es un día de fiesta, día de alegría. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y les dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir? Saben que ya sé que esto está sintiéndose muy mal, porque al escuchar la ley, pues imagínate, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no levantarás falso testimonio, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Pues imagínate estar escuchando todo eso y ver que para nada lo has cumplido. Pues entonces estás llorando diciendo, ay de mí, pobre pecador. Y el que no cumple esta ley, maldito, y maldito, y maldito, y maldito, y maldito. El que no confirma las palabras de esta ley para cumplirle, maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Y maldiciones, maldiciones. Pues la gente escucha esto y dice, estamos muertos. Ahora entiendo, estamos regresando de Babilonia. Por eso nos ha ido como en feria. Ahora entiendo. Estamos en serios problemas. Cuando el rey Josías escuchó que le leyeron la ley, se rasgó las vestiduras porque ya no estaba el rollo de la ley. Así como aquí ya no sé dónde quedó. Y de repente alguien lo encontró allá, que quizás por eso lo escondieron o lo guardaron porque estaba lloviendo y se metía el agua y se perdió. Por años no había rollo de la ley. Y en la época del rey Josías, de repente alguien lo encuentra por allá y dice, oigan, hemos encontrado el rollo, y se lo empiezan a leer a Josías y dice que Josías se rasgó la vestidura y dijo, wow. Ahora entiendo por qué nos ha ido muy mal, por qué no hemos cumplido el pacto. Y se arrepintió y causó un súper avivamiento el rey Josías. Y bueno, eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora contigo, conmigo, con este remanente entre las naciones que dicen, nos escondieron el rollo. Nos escondieron, no quisieron borrarlo. De la época de Manasés, Manasés trató de acabar con todos los rollos de la ley. Manasés trató de que ya no existiera el pacto con Moisés. Y aún así, fíjense qué misericordia de Dios. Por eso yo confío, muchas gracias. Por eso yo confío en la misericordia de Dios para nuestros hermanos evangélicos, católicos, testigos de Jehová, no importa. Si Dios tuvo misericordia de Manasés, que hizo lo súper malo, y que en Jerusalén metió ídolos y trató de acabar con el rollo de la ley y hizo cosas terribles como ningún otro rey antes, y fue llevado cautivo a Babilonia, y que dice que al final se arrepintió y el Señor tuvo misericordia de él. Yo confío que Dios va a tener misericordia de nosotros. De mí la tuvo. Yo enseñaba en contra de este rollo. Yo me jactaba y decía que esto ya no había que cumplirlo. Y bien, Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, vemos ahí en Nehemías 8, el pueblo oyendo las palabras de la ley, llorando, arrepintiéndose, y cuando les dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza, coman, vayan, dense porciones unos a otros, dice que la gente disfrutó de gran alegría. Y dice que después vieron que en el rollo de la ley decía que había que guardar la fiesta de los tabernáculos, lo cual no habían hecho desde la época de Josué. Dice, oye, aquí dice que hay que hacer tabernáculos, pues vamos a hacerlo. Y que dice que construyeron tabernáculos en las azoteas, en los patios, y hubo una gran alegría. Y eso está sucediendo ahorita entre nosotros. Se está repitiendo una vez más la historia. Y es lo que Pablo les pregunta. A ver, Gálatas, expatriados en la dispersión, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Es con fuerza? ¿Es con esfuerzo humano? ¿Cómo dijo el Señor que sería? No es con fuerza, no es con poder, sino con mi Santo Espíritu. No depende del que quiere ni del que corre, sino de mí que tengo misericordia, dijo el Señor. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque Pablo fue y les predicó a estos Gálatas de Cristo, de que se arrepintieran, de que le entregaran su vida a Él, de que le siguieran a Él, de que le escucharan a Él, de que si querían dirección, pues le buscaran a Él, que ya no buscaran al rabino, que ahora Él era su rabino. Y como pues tenías dos opciones para poder interpretar la Torah. Ibas con el rabino y, oye, ¿cómo se interpreta este mandamiento y cómo se guarda esto? Tenías esa opción. O ahora en Cristo, ahora en el Mesías, ahora le pides a Yeshua, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lees la Torah, conoces la Torah, y ahora, ¿cómo se interpreta esto, Señor? Pregúntale a Yeshua, Él es tu maestro. Y entonces, pues eso no está tan fácil, está más fácil ir con el rabino, ¿no? Así como que, pues es que no lo veo, pues Yeshua no está aquí, entonces pues más fácil con el rabino. Y bueno, pues empezaron a venir, obviamente los líderes se enteran que ahí
en Galacia el apóstol Pablo, a donde quiera que iba el apóstol Pablo a predicar esto, después venían otros que ni siquiera eran judíos, eran más bien extranjeros convertidos. Porque en otra de sus cartas dice, guardaos de los perros. Los perros es una referencia a gentiles. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Perros mutiladores del cuerpo, hablando a estos gentiles que enfatizaban el tema de la circuncisión. Eso muestra que no eran judíos, porque un judío no enfatiza el tema de la circuncisión. Entonces, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues no es por lo que todos los rabinos te enseñaron o todos la religión te enseñó, no. Por oír con fe lo que está escrito aquí. Gálatas 3, 8 al 14, vamos a saltar al capítulo 3. Dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque Abraham, ¿qué rabino le enseñó? Él estaba en Ur de los Caldeos. ¿Qué rabino le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo, a ver Abraham, por aquí, mira, deja esta idolatría? ¿Quién directamente le dijo a Abraham? Dios. Entonces, dice, Dios previendo, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué es lo de la fe? Pues la fe es escuchar la palabra con fe. Y qué teléfono descompuesto, qué confusión tan terrible pensar que ahora, así se enseña en la teología cristiana, que una cosa es la fe y otra cosa es la ley de Moisés. Entonces, como si fueran dos cosas opuestas. Y es justo la ley lo que te da la posibilidad de creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de estas tradiciones, enseñanzas orales, rabínicas, están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Si te sales de aquí a izquierda o a derecha, si le añades y le quitas, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y Pablo cita este texto. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, y él le agrega una palabra ahí, y es la palabra escritas. Porque si tú lees Deuteronomio 27, 26, ahí no está la palabra escritas. Se deduce, es obvio. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces Pablo mete ahí la palabra escritas para enfatizar que si no permaneces en todo lo que está escrito aquí, entonces recibirás una maldición. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿Cómo que la ley no es de fe? O sea, si este versículo lo interpretas así literal, como dice ahí, la ley no es de fe, o sea, no tiene sentido. La ley no es de fe. ¿Cómo que la ley no es de fe? Si tú dices que la fe viene por el oír, entonces no tiene sentido. Entonces es obvio que se está refiriendo a la ley oral, porque la ley oral no es de fe, porque la ley oral no es fiel a lo que está escrito. La ley oral sigue tradiciones y enseñanzas de hombres. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál ley nos redimió? ¿De cuál maldición de la ley nos redimió? De la maldición de haberle transgredido, de haberle aumentado a la ley. Cristo nos redimió
de no haber cumplido literalmente lo que estaba escrito en la ley. Nos rescató, porque ¿qué dice que le pasa al que transgreda la ley? ¿Qué le debe pasar? Muerte. Entonces Cristo nos rescató, nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Alguien que cuelgan de un madero implica que es un orgulloso, que es un arrogante y que no merece ni siquiera pisar la tierra. Hay que elevarlo, por eso lo tenían que colgar. Al arrogante, al orgulloso hay que colgarlo. ¿Por qué? Porque al estar pisando la tierra, la está contaminando. Su arrogancia, su orgullo está contaminando la tierra, por eso hay que colgarlo. Maldito el que es colgado en un madero. ¿Y por qué creen que Absalón terminó muerto colgado? Porque se rebeló. Por eso al orgulloso había que apedrearlo. El orgulloso, ¿qué implica un orgulloso? Que no sigue la instrucción, que no sigue el consejo. ¿No sigues el consejo? ¿Eres arrogante? ¿Crees que tú sabes más? Entonces, esta tierra no puede ser contaminada por ti. Entonces, aquel que le agrega, que le quita, que dice, no, mira, aquí dice esto, pero no. Yo te voy a decir cómo. O sea, aquel que tiene la arrogancia de decir, no. Yo te voy a explicar, aquí no, esto no. Maldito. Cristo nos redimió. ¿Y quién no eras? A ver, levanten la mano quien no cayó en esa maldición. Levante la mano quien no en algún momento de su vida dijo, no, ya no tengo que seguirme por eso. Ya todos los días lo mismo, medita en este día. No, yo voy a hacer a mi manera. Si tú no todos los días estás meditando en esta ley para hacer conforme a lo que está escrito, si tú todos los días no estás estudiando, ¿sabes qué? Tú estás cometiendo ese pecado de orgullo, de arrogancia, de pensar que tú sabes más, que tú puedes dirigir tu vida. Entonces, pero gracias a nuestro Salvador, gracias porque Él pagó nuestro rescate, gracias porque Él se hizo maldición por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese esta fidelidad de Yeshua, fíjense, Él fue fiel, fue el único fiel al pacto. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Bajo qué ley estábamos esclavizados? ¿Bajo qué ley estábamos confinados, encerrados? Pues bajo todas estas tradiciones y estas leyes rabínicas. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y esta palabra ayo también se podría traducir como nuestro capataz, nuestro supervisor. Ha sido nuestro ayo. Ahora sí está agua abundante por todas partes. Veo llover por todas partes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro capataz, nuestro supervisor, pero no está hablando otra vez de la ley escrita, está hablando de la ley oral. Esas tradiciones han sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, venía la fidelidad de Cristo. Ahora sí ya Cristo me enseñó cómo ser fiel a lo que está escrito. Ahora sí ya Cristo me mostró de manera práctica cómo vivir en obediencia a lo que está escrito. Ya no tengo que seguir a rabinos, ya puedo ver cómo se guarda la ley, porque Yeshua la guardó perfectamente. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora sí ya puedo seguir a Yeshua y ya puedo seguir perfectamente cómo cumplir esta ley. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua. ¿Y qué nos confirma? ¿Qué nos confirma que el ayo, el capataz, todo esto no es la ley escrita de Moisés, sino la ley oral? ¿Qué me confirma eso? Bueno, en la Biblia aramea, en la Biblia Peshitta aramea, dice, pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. Por cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, no es que diga, oísteis que fue dicho por Moisés y ahora yo digo. Estoy contradiciendo a Moisés, no. Oísteis que fue dicho,
amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. ¿Ok? Ya, de ahí de entrada ya sabes que no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque en la ley no dice aborrece a tu enemigo. No dice eso. Dice amad a tu prójimo y aborrecer. Eso de aborrecer a tu enemigo, eso es la añadidura de la ley oral, de la tradición de los rabinos. ¿Por qué? Pues también un poco por despegarse de los babilonios, de los persas que fueron nuestros enemigos. Aborrécelos, sepárate de ellos. Entonces dice, oísteis que fue dicho. ¿Quién decía eso? Los rabinos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Se dan cuenta? Yeshua viene a traer el espíritu de la ley. Lo que Dios siempre quiso. Ámense unos a otros. Sean como yo, que doy lluvia a justos y a injustos. Ahorita esta lluvia le está cayendo a las tierras de gente perversa, malvada, y da por igual. Dios da por igual. Dios bendice. Sean ustedes semejantes a su Padre Celestial, porque si amas a quien te ama, ¿qué diferencia? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Entonces, cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, no es, Moisés dijo una cosa, yo vengo a contradecirlo, ahora yo lo que digo. No, oísteis que se interpretó de esta manera este mandamiento, pero yo les digo, ¿qué quiere decir? Yo tengo la autoridad. ¿Por qué tengo la autoridad de interpretar esto? ¿Por qué? Porque yo entregué esto en el monte Sinaí. Yo soy el autor de esto. Yo soy la palabra que se hizo carne. Pero previo a la venida de la fe, la fidelidad exacta a lo que está escrito, la ley nos custodiaba, la ley de los rabinos, la ley oral nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía hacia Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. Y ahí está, tutores. ¿Quiénes son tutores? Los rabinos. Los rabinos eran tus tutores, eran tus capataces, eran tus supervisores, y eran a ver si estás guardando bien el Shabbat, y a ver si estás guardando bien estas cosas, y a ver si no te estás juntando con gentiles, y por eso vinieron estos de Jacobo a vigilar cómo andaban en estas comunidades. También ya los vimos, los vamos a ir a acusar, están comiendo con gentiles, estaban ahí los tutores, los capataces. Muy parecido a lo que pasa todavía en los ámbitos religiosos con los pastores, con los sacerdotes, etcétera, así como vigilándote, con las monjitas, a ver qué estás haciendo. No, estamos para exhortarnos unos a otros, estamos para animarnos unos a otros, pero no para ser los capataces unos de otros. Entonces, una vez venía la fe, no estamos bajo tutores, y ahora sí, fíjense cómo, aquí confirmo lo que les dije, de por qué creo que aún los rabinos, aún todas estas tradiciones orales, por eso no hay que criticarlos, no hay que decir, ven los rabinos. No, fue parte del plan de Dios. Ezequiel, capítulo 20, versículo 24 al 25, dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. ¿Quién dice que dio esos estatutos que no eran buenos? Y decretos por los cuales no podían vivir. ¿Quién dice que lo hizo? Dios. O sea que cuando los rabinos dicen, la tradición oral nos fue dada desde el monte Sinaí, la tradición oral, todos los mandamientos, el Talmud, todo eso que está, Dios se la dio a Moisés y nosotros la recibimos de parte de Dios, y por eso la tradición oral, la ley oral es lo mismo que la ley escrita. Y por eso cuando escuchas a un rabino diciendo la Torah, y dicen la Torah, y dicen la Torah, y dicen la Torah, tú no sabes si está hablando de la ley oral o la ley escrita. ¿Por qué? Porque para un rabino también la ley oral es divina y es inspirada. Y por eso los que, desde su perspectiva, un cristiano que nada más está siguiendo la ley escrita no sabe, dicen, no saben, son ignorantes, no saben cómo guardar la tradición. No saben cómo guardar la ley. Nosotros sí sabemos cómo guardar Shabbat. Nosotros sí sabemos la comida kosher exacta, cómo se hace, etcétera. Nosotros sí sabemos cómo hacer la circuncisión. Por eso, si tú te vas a circuncidar con un médico, esa no vale, porque esa no es, hay un lineamiento de cómo hacerlo. Entonces, ¿quién dio, según este pasaje de Ezequiel, quién dio esos mandamientos? Dios. Por eso también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Dios está en control de todo.
Dios al final es el que va a quitar el velo, Dios al final es que va a hacer toda la obra. Entonces, ni siquiera tenemos que sentirnos superiores o que sabemos más, porque también es muy arrogante decir, yo sé más que los rabinos, o sea, ¿qué te crees? O sea, claro que no. O sea, toma tu lugar en el llamado que Dios te ha dado y no critiques, no juzgues. Cada quien tiene una función, cada quien tiene una labor. Y en Romanos 11, 7 y 10 dice, ¿qué pues? Fíjense, aquí está otra confirmación de lo que está expresando el apóstol Pablo con esto de la tradición oral. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, y está hablando de que Israel tiene, o sea, está hablando Pablo de algunos judíos que son muy celosos en cuanto a la ley. Es decir, tú no puedes decir que un judío ortodoxo así, pero que es súper riguroso en sus... O sea, la verdad, mis respetos. La verdad, yo he conocido familias ortodoxas que no les llego ni a los talones en su celo, en su... O sea, que digo, wow, o sea, esta gente está impresionante. Y vean lo que dice Romanos al respecto. El apóstol Pablo en Romanos 11, 7 al 10 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, ese celo que tenía Israel por mantenerse ahora sí fiel. ¿Por qué? Porque pues después de los exilios, después de Asiria, después de Babilonia y después de tanta persecución, ya llegó un momento, los fariseos que dijeron, no, ahora sí ya hay que obedecer porque... Entonces dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quiénes? A estos que estaban queriendo guardar, les dio espíritu de estupor, de insensibilidad, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, y aquí cita un texto de un salmo de David, donde David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Se ha vuelto su convite. Convite es su banquete festivo. Se ha vuelto su festividad, su Sukkot, su Kippur, su Rosh Hashanah, su Pesach. Todas esas serán una red, una trampa, un tropezadero y su juicio. Es decir, toda esa tradición oral va a ser su juicio por no haberme obedecido a mí. Y van a estar ahí insensibles, siguiendo mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Oscurecidos sus ojos. ¿Qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero como no quiero la lámpara, no quiero la luz, voy a seguir mi propia justicia, pues entonces están oscurecidos tus ojos. Gálatas 4, 1 al 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, y este pasaje es súper clave, para ver que no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. No podías decir que esta ley es esclavitud, no podías decir, porque ¿cuándo fue dada esta ley? Cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel dejó de ser esclavos en el monte Sinaí, le fue dada esta ley para que sea libre. Entonces, esto aquí está clarísimo que la ley oral son los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, inmaduros, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, bajo los mandamientos de los hombres. Ciertamente en otro tiempo, y no nada más los mandamientos, las filosofías de los rabinos, también hablando de los gálatas que están entre los griegos, pues si no seguías a los rabinos, o sea, Israel está siguiendo a los rabinos, los judíos religiosos estaban siguiendo a los rabinos. Y el Israel disperso entre las naciones, ¿a quién estaba siguiendo? Pues a Platón, a los filósofos griegos, a Epicuro, a los estoicos, o sea, andaban ahora sí que por todo viento de doctrina. Y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ídolos,
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ya están adoptando el calendario de impuesto por hombres o cuestiones en el ámbito pagano. Y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Aquí viene la alegoría de Sara y de Agar, capítulo 4, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Entonces, un hijo de la carne, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Tendrás un hijo, pero un hijo sobrenatural. O sea, ¿por qué? Porque Abraham estaba ya muy ancianito, su esposa era estéril, entonces pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y no sucedía nada. Entonces Sara le dice, ¿sabes qué? Pues conmigo no se puede, soy estéril, pero pues aquí está esta joven, a lo mejor con ella vas a cumplir la promesa, entonces hazlo. Entonces, al hacerlo, pues entonces quiere decir que es según la carne, es con el esfuerzo humano. ¿En qué consistía la salvación por la tradición oral, por lo que decían los rabinos, por la Torah oral? Esfuérzate en la carne, guardando todos tus mandamientos, para vivir una vida espiritual. Utiliza tu esfuerzo para vivir en el espíritu. Pues no se puede. No puedes mezclar carne y espíritu. O es espíritu o es carne. No es por esfuerzo humano, es por el espíritu. No es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu. Entonces, aquí dice que está sucediendo, que eso fue anticipado proféticamente en la historia de Sara y Agar. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Este pacto que fue dado en el monte Sinaí se trajo a Sión, a Jerusalén. ¿Y qué hicieron de él? ¿Qué hicieron de él? Un conjunto de tradiciones, de leyes, de interpretaciones que ahora mantiene a la Jerusalén bajo esclavitud. Ya no se están basando en lo que fue dado en Sinaí. De Sinaí, ¿en qué terminó? Sinaí, ¿en qué terminó? En la Jerusalén de aquel tiempo, en mandamientos de hombres. Y todavía actualmente, si vas a Jerusalén, vas a ver que esto sí, hay un cofre sagrado ahí, el Aarón Kodesh, en el muro de los lamentos, y la están besando y lo están besando, pero luego lo dejan ahí y empiezan a adoptar un montón de costumbres y tradiciones. Entonces, ¿qué dice? La Jerusalén actual está bajo esclavitud. Este es Agar. Este es tratar de hacer hijos a Israel según la carne. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Los que nacieron del Espíritu, los que fueron redimidos por Yeshua. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y fíjense, ahorita vamos a ver de dónde viene este texto y ya estamos a punto de terminar. Y esta va a ser la pieza del rompecabezas. Esta va a ser la pieza del rompecabezas de Gálatas, la alegoría de Sara y Agar. Y ahí vas a entender lo que es el nuevo nacimiento, ahí vas a entender cómo fue que recibimos la instrucción de Dios, la ley, en nuestro corazón. Y escrito está, Pablo cita, para hablar de toda su alegoría, o sea, esta alegoría de Sara y Agar, Pablo recibió esa revelación, Pablo, de que Sara y Agar son una alegoría, y fundamenta eso con Isaías 54. Que dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Así que hermanos, con esto va a cerrar el capítulo 4, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael,
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y tercera sección, con eso vamos a cerrar y luego nos vamos a la conexión, la pieza del rompecabezas, la revelación. Capítulos 5 y 6, tercera sección, verdadera libertad en Cristo. Gálatas 5, 1 al 6, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Otra vez las tradiciones de los hombres, otra vez los capataces, otra vez las monjitas, otra vez los sacerdotes, otra vez los pastores, otra vez los reverendos, otra vez los rabinos, otra vez los... Ya estuvo. Ya tú tienes ya la madurez para venir aquí a las Escrituras y pedir guianza de Yeshua y pedir guianza de la Jerusalén de arriba y vas a recibir. Y serán todos enseñados por Dios, está escrito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Egipto, ¿quién mandaba sobre los israelitas? Los capataces, Faraón y sus capataces. Pero cuando ya salen de Egipto y llevan al monte Sinaí, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué les dice el Señor a los israelitas? Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. No tendrán otros dioses delante de mí. Ya, yo los voy a dirigir directamente. Yo les voy a dirigir a ustedes. Ustedes obedézcanme a mí. Ustedes síganme a mí. Ninguna imagen, ninguna voz, ningún mediador, nada. Yo te voy a dirigir. ¿Y qué hizo Israel después de eso? Becerro de oro. Después, época de los jueces, queremos un rey, como las naciones. Queremos ser como las naciones. Queremos ver algo, queremos palpar algo. Quiero que alguien me diga. En un sentido es más cómodo. Quiero que alguien me diga. No, él te dijo, yo te voy a pastorear, yo te voy a dirigir. Y después juzga a los pastores asalariados, juzga a los pastores que qué fue lo que hicieron. Estos pastores, yo estoy contra los pastores, Ezequiel capítulo 34, que dispersaron a mis ovejas. Entonces ya me cansé de estos pastores, ya perdí la paciencia con estos pastores. Ahora yo mismo voy a ir a pastorearlos. Ezequiel 34. Ya. No cuidaron a mis ovejas, las dispersaron, no las apacentaron. Ahora yo voy a ir y yo las voy a apacentar. Y voy a levantar pastores conforme a mi corazón. ¿Qué es un pastor conforme a su corazón? Que no enseña lo que se le ocurre. Que no implementa sus estrategias evangelísticas como en un comité. ¿Y qué opinan? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué? No. Que me buscan de todo corazón y que piden y dicen, Señor, ¿cómo guiamos a tu rebaño? ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Qué quieres que hagamos con tu rebaño? Esos son pastores conforme a su corazón. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque circuncidarse en ese contexto, igual que ahora, no ha cambiado. Si tú vas ante un rabino y te circuncidas, pues ahora tienes que seguir todos los lineamientos, todo lo que te van a decir. Entonces dice, si te circuncidas y oficialmente adquieres una conversión alágica, de acuerdo a los rabinos, de nada te aprovechará Cristo. Porque entonces ya no vas a seguir a Cristo, vas a seguir lo que te digan ahí. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Cuál toda la ley? Pues toda la ley oral. Toda la ley que te van a imponer. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora sí, de la gracia caíste de recibir esto, ahora sí te vas otra vez a la circuncisión alágica, te vas a la ley oral, pues caíste de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, aguardo por la fe, por lo que está escrito, las promesas, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, esa circuncisión alágica de los rabinos, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe que obedezco por amor, obedezco porque Él me amó primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y esto armoniza con lo que dice Pablo en Romanos 2, 25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en esa época todavía era mucho más importante dejar claro este tema de la circuncisión, porque en aquella época tú no podías circuncidarte con un médico. Voy con el médico a que me circuncide. No existía esa opción. Si tú te querías circuncidar, implicaba que te querías convertir al judaísmo, implicaba que tenías que ir con un rabino, y eso a nivel del Imperio Romano estaba complicado. ¿Por qué? Porque era de por sí ya el pueblo judío tenía mucha tensión con el Imperio Romano, porque implicaba renunciar al culto al emperador, implicaba renunciar a un montón de cosas que imponía ser un romano. Entonces, por eso los apóstoles, considerando todas esas complicaciones que iban a tener estos gentiles, considerando que o se pueden morir por la infección, no había antibióticos, o van a tener mucha oposición y muchos problemas con las autoridades romanas, y nosotros también. ¿Por qué? Porque Israel empieza a ser proselitista, empieza a ser gentiles a su religión, se empieza a meter en problemas con los romanos, ya tenían bastantes problemas. Entonces no es el mismo contexto que el de ahora. Entonces por eso dicen, ¿sabes qué? Mira, si ellos empiezan a obedecer ok, a lo mejor están incircuncisos, son descendientes de incircuncisos y no se circuncidaron, pero es evidente que están guardando, es evidente que están cumpliendo todo lo que está escrito, pues vamos a aceptarlos. O sea, eso es prueba de lo que Moisés dijo, que va a circuncidar su corazón. Entonces, vamos a recibirlos. Y vamos a dejar que vayan a las sinagogas y ya, vamos a dejar este asunto en manos de Dios. No se la complicaron, no se metieron en problemas con las autoridades romanas, pero tenemos que considerar que nosotros no tenemos el mismo problema que ellos. ¿Por qué? Porque ahora no necesariamente tienes que ir con un cirujano, con un rabino, puedes ir con un cirujano, puedes ir con un médico y no pasa nada, y hay antibiótico y ahora no pasa nada, no te van a perseguir, no va a pasar nada si lo haces. Y Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, levadura, ¿qué es la levadura? Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, levadura no quiere decir que mezcles un poco de ley con la gracia, no. Levadura se refiere a la enseñanza de los escribas y fariseos hipócritas. Gálatas 6:11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Era más cómodo, o sea, estos gentiles que estaban presionando a estos otros gentiles para que se circuncidaran, para ya caber en la comunidad, para ya estar en la comunidad ya sin problemas, ya que nadie me persiga en la comunidad judía, porque recuerda, o sea, no había como términos medios. No había iglesias cristianas, o sea, o estabas en el paganismo o estabas en una comunidad judía. Si querías conocer de las escrituras dadas al pueblo de Israel, tenías que ir a una sinagoga. Entonces, pero ser ya parte de la sinagoga y oficialmente poder estar en todas las lecturas y las fiestas implicaba la conversión. Pero entonces, muchos ya por quitarse el problema de la persecución en Cristo, pues optaban por eso. Entonces dice, pues los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y lo mismo pasaría actualmente. O sea, si yo quisiera ya pertenecer a una comunidad judía y en vez de estar aquí en Sucot, en Solferino y aquí en ese lugar, y yo quisiera estar mejor en Tecamachalco, en Bosques de las Lomas o en una comunidad, pues podría hacerlo, pero tendría que callarme, que creo en Cristo, que creo en Yeshua. Tendría que callarme. Estaría ahí, no diría nada, ya no. ¿Para qué me la complico? Pero esto es lo que está diciendo.
esta gente es falsos hermanos, no, realmente no creen. Lo que quieren es quedar bien con los hombres, lo que quieren es ser parte de estas comunidades. Y dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí, fíjense lo que dice, y esta es mi motivación. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Lejos esté de mí gloriarme o presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya nada importa, lo que importa es la cruz de Yeshua. Porque en el Mesías Yeshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? El que vence con Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no te guías por los temores, por qué dirán. Tú eres gobernado, dirigido por Dios. Entonces eres Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es amén? Adonai Melech Neeman. El Señor, juez fiel. El Señor Rey fiel. Oración por revelación de la pieza 48 del rompecabezas, alegoría de Sara y Agar, ¿de dónde la saca? De Isaías 54. ¿Y qué dice Isaías 54? ¿De qué se trata? ¿Dónde está Isaías 54? Después de Isaías 53. ¿Y qué dice Isaías 53? El siervo sufriente. Isaías 53, el siervo sufriente. He aquí mi siervo, el cual será prosperado, será engrandecido y será puesto muy en alto. ¿Cómo se sorprendieron? ¿Cómo se asombraron de ti los reyes? Dice, los reyes cerrarán ante él su boca, porque oirán lo que nunca les fue dicho y entenderán lo que no habían comprendido. Y vamos a leer a partir del versículo 10, con el siervo sufriente que da su vida. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo ese pasaje muy importante. Y del verso 10 en adelante, y vamos a leer hasta el capítulo 54, dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, al siervo sufriente, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación, ahí está la palabra Kippur, Yom Kippur, acabamos de pasar Yom Kippur. Yeshua puso su vida para perdonar, para cubrir el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje de Abraham, simiente de Abraham, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Fruto, Efraín, plenitud de las naciones. Verá esto que está pasando aquí en Sucot, en Solferino, en la Riviera Maya, con todos estos. Y dice, quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por el conocerle va a justificar a muchos y llevará las iniquidades, las rebeliones de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahora sí, resultado, fruto de eso, fruto de esa salvación, fruto de esos pecadores que van a ser vivificados. Capítulo 54. Regocíjate, gózate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Y hoy te va a decir quién es la desamparada. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, le está hablando a Jerusalén, está hablando a la capital del reino de David, Jerusalén, tu descendencia, fíjense, la descendencia de Jerusalén, de los que tienen como capital Jerusalén, tu descendencia heredará naciones
y habitará las ciudades asoladas desiertas. Aquí estamos en un lugar desierto. Aquí está descendencia de Jerusalén. O sea, si tú estás oyendo una voz del cielo, tú eres descendencia de Jerusalén que está en un lugar desierto. Y dice, Jerusalén, prepárate, extiende tus tiendas, haz más grande tu tienda de campaña, no van a caber, no seas escasa, prepárate Jerusalén, porque te va a venir una cantidad de gente, una cantidad de descendencia que no te la vas a acabar. Te extenderás a la mano derecha, a la mano de izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta, de la vergüenza de tu viudez. No tendrás más memoria. Escuchen las viudas, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos, el que será, el que es y el que fue. Y Jehová, el que será, el que es y el que fue de los ejércitos es su nombre. Yo seré el que seré. Y tu Redentor, el que te rescata, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Ya no nada más de Jerusalén, ya no nada más de Israel, ya no más de Judá. Va a ser el Dios de toda la tierra. ¿Por qué? Porque va a conquistar el mundo con tus descendientes. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el que será, el que es y el que fue tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad. Fíjate nada más qué escenario nos está poniendo el Señor. Pobrecita, fatigada, andando de un lugar a otro, con tempestad, todo. Ves las tiendas de campaña ya todas destruidas, ya no sé ni cómo quedaron. Sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo. O sea, olvídate de las tiendas de campaña. Te va a dar un edificio de piedra que nunca va a ser removido. Y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Ahí está Apocalipsis. Jerusalén, 12 puertas. ¿Y entrarán? ¿Quién entrará a la nueva Jerusalén? Las 12 tribus de Israel. Cada una con un nombre de las 12 tribus de Israel. Ahí está. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Quiénes son esas piedras preciosas? Tú y yo. Piedras preciosas, piedras vivas de entre las naciones. Y todos tus hijos, ahí está la promesa. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. No vas a necesitar más rabinos. No vas a necesitar más líderes, más. Él te va a enseñar. Él va a enseñar a tus hijos. Así que, papá, ya tranquilo, relájate. Si ves que tus hijos no te escuchan, relájate. Tus hijos van a ser enseñados por Él si tú vuelves al pacto. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si alguien se pone en contra de ti, yo no lo estoy mandando, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Te das cuenta? Todo viene de parte de Él. No hay Dios del bien y Dios del mal, no. Él es el Dios de todo. Él está en control absolutamente de todo.
ninguna arma forjada, ninguna arma preparada, forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Ahí te das cuenta, hijo pródigo que botaste la herencia, hijo pródigo que te fuiste a las naciones. La Jerusalén estéril. ¿Quién es la Jerusalén estéril que va a tener más hijos que la que se quedó en casa? ¿Quién? La Jerusalén que está en el destierro, en el exilio, que se convirtió en reyes de las naciones, que se convirtió en gente entre las naciones, que está entre las naciones perdido. Esos van a ser más numerosos que la que está en casa. Esa es una referencia a los que van a escuchar la voz de la Jerusalén celestial. Esos son los que van a escuchar una voz misma del Señor que te va a traer de vuelta. Y entonces se cumplirá el pacto. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Esta es la herencia de los siervos de el que será, el que es y el que fue. Y su salvación, su Yeshua de mí vendrá. Dijo Yehová. Y al decir dijo Yehová, ¿qué quiere decir? Lo firmo. Lo firmo. Texto a memorizar. Ya te lo sabes de memoria. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Padre, te damos muchas gracias por esta lluvia, Señor. Que también se convirtió ya en una tempestad, Señor. Estamos en medio de una verdadera tempestad. Así como vemos estas tiendas de campaña derribadas, rotas, así quedó Jerusalén destruida, desolada, como una mujer abandonada, como una mujer repudiada por su marido. Así quedó, Señor, tu ciudad. Así quedamos todos nosotros. Pero, Señor, tú eres un rey fiel. Y tú prometiste que la desolada, la que fue al exilio, sería mucho más fructífera que la que se quedó en casa, Señor. Y esta que no se basa en sus obras, por cuanto no tenemos obras, Señor. Venimos con manos vacías a ti, Señor. Nosotros no fuimos como el hijo que se quedó en casa, que fue, que por lo menos en sus fuerzas trató de obedecerte, pero por lo menos trató de hacer algo por obedecerte. Nosotros no, Señor. Nosotros no hicimos nada para obedecerte. Nosotros estábamos muertos en pecados, en delitos, en la incircuncisión de nuestra carne. Y nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, estábamos en la incircuncisión, en la vanidad, en la arrogancia, en la idolatría. Ahora somos más numerosos. Y ahora la estéril se puede regocijar. Somos hijos de la promesa, Señor. Somos hijos de Abraham. Gracias, Señor, por Isaac. Gracias por el hijo de la promesa, Isaac, el que se ofreció, el que fue atado en ese altar para morir por nuestro pecado, Señor. Gracias por ese siervo sufriente. Y, Señor, gracias porque Él es la pieza que faltaba en nuestra fe. Bendito seas, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.yeshuaelohim.com.
descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí. La respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz. Que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo